Teresa Viejo, bienvenida de nuevo a tu casa, bienvenido a Aragón Negro, un año más. Un año más. Es que si alguna vez celebráis Aragón Negro y no me invitáis al fan, me llevo un disgusto de muerte. Hoy, no tienes ningún disgusto, que te queremos mucho. Has hablado hoy en Aragón, estamos viendo esas imágenes de la generación del 27, pero yo lo que quiero hablar contigo es de la generación de ahora, del día a día, de cómo te encuentras tú en tu vida, porque eres una artista, eres una autora, eres un poco de todo, realmente muy querida. Dicho también artista porque es que yo creo que haces de todo en la vida, con lo cual, ¿cómo te encuentras? Muy bien, un poco desbordada porque entre todas esas cosas del artisteo que tú dices, como lo que estoy haciendo es investigar y sacando una tesis doctoral, ya estoy muy abrumada. Pero vamos, Lo de estoy artista bien. también lo decía por la radio. Ah, vale. Porque además hay que decir que vas muy bien y que los resultados son muy buenos. Bueno, pero voy a contar una cosa, hay que ser muy artista para investigar en vuestra universidad. En la Universidad de Zaragoza, o sea, recuérdalo. Bueno, y que son muy artistas porque todos son muy artistas allí. No, así que vean mis profes y digan, a esta señorita... No suspendan, por favor, a Teresa Viejo. No, por favor. No, se lo pedimos desde aquí. Si no, nos presentaremos y el año que viene habrá Festival Negro total. Bueno... Dios mío. No, por favor. No, te van a suspender seguro. No digas eso. No. Alejandro. No. Hay que ser positivos. Tú has hablado hoy de positividad, has hablado de gente bien, de gente curiosa. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Porque tú la analizas muy bien desde un punto de vista muy de observadora, efectivamente, pero también desde un punto de vista de conocer muy bien lo que pasa. ¿Cómo la ves? Mira, voy a contar una cosa que no he contado en la charla y me parece interesante. Nuestra sociedad tiene... Por desgracia, no es esto lo que voy a contar es otra cosa al final. Nuestra sociedad tiene la curiosidad dormida. Y es una pérdida de oportunidad realmente, porque lo que entendemos por crisis no deja de ser un escenario de múltiples oportunidades al que tenemos que aplicar altas dosis de curiosidad para tratar de dar la vuelta a lo que llamamos problema y convertirlo en un reto, en un desafío. Y fíjate, todo lo que tiene que ver con contar historias, con la propia literatura, con las novelas, en un tiempo como este muy incierto, parece que se olvida y tratamos de buscar cierto confort en la no ficción. Esto lo digo cuando he escrito no ficción hace relativamente poco tiempo, pero bueno. Pero me encontré, y esto es lo que sí quiero contar, me encontré una investigación súper interesante que habían desarrollado un grupo de psicólogos sociales en Estados Unidos, en la que se demuestra que cuando las personas leen novela, es decir, cuando se acercan a la ficción del tipo que sea, novela negra, novela romántica, son capaces de empatizar mejor con otras personas. ¿Por qué? Porque la novela te permite meterte en la mente del autor a través de sus personajes. Así que eso que estáis haciendo es todo un ejercicio de empatía social. Fíjate de forma un poco rápida que parece que ser curioso esté castigado. Muchas veces dicen, no, es que eres muy curioso, ¿sabes? La gente no muy curioso y tal. No está mal ser curioso, ¿no? No solo no está mal. A ver, la curiosidad la tenemos todos dentro porque es una fortaleza humana, es una de nuestras 24 fortalezas, nos lo explica muy bien la psicología positiva. Por tanto, nadie puede renegar de la curiosidad. Puede no activarla mucho, mantenerla dormida, pero está ahí. Decir que no es curioso es una necedad. Lo es como que es un ser humano. Por tanto, no activarla, no aprovecharse de lo que ella tiene que hacer en nuestro comportamiento, es decir, no optimizarla en nuestra respuesta ante cualquier cosa en la vida, es una pérdida de oportunidades. Hoy desde Alagón hemos visto toda esa cantidad de gente tremenda que se ha acercado hasta este auditorio. Yo creo que has sentido el cariño de esa gente que te quiere. Nosotros también te queremos y en este 10º aniversario en Aragón Negro, por supuesto, hemos querido contar contigo. Yo creo que tienes que prometerme, para despedirnos de este vídeo, que el año que viene volverás más fuerte y sobre todo con esa sonrisa que te caracteriza todavía mayor. ¿Volverás? Sí. Voy a volver. Ahora tengo que encontrar una historia un poquito negra, vale, para sumar mi ladrillo a este gran edificio que vamos construyendo. Te ponemos deberes y también te han puesto deberes tus profes de la UNIZAR, con lo cual tienes muchos deberes para el año que viene. No suspender y además traer novela nueva
y negra, negrísima, como este festival. Vamos, me ha puesto muchísimos deberes. Y tú también me has puesto. Total. No me da la vida para más, ¿eh? No, que eres una mujer de verdad que puedes muchísimo, de una fuerza de verdad envidiable. Bueno, aquí se quedan viendo las imágenes. Te voy a regalar el libro. ¿Me lo quedo para mí? Te regalo a la niña. Pues oye, ¿Te parece? te digo una cosa, te voy a dar un par de besos y un abrazo gigante. ¿Tú eres el niño que todo lo quería saber? Siempre he sido muy curioso, es verdad. Pues ya Pero está, bueno, ya está. En fin, nos despedimos aquí en Aragón, precisamente dentro de Aragón Negro. Me llevo este libro de recuerdo, así que Teresa, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y en fin, un gran recuerdo, ¿vale? Un beso a todos. Un beso, gracias.